Recibimos para la primera entrevista a la viceministra del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Zulfi Santamaría, quien nos acompaña esta mañana para referirse a varios temas de actualidad. Hay que hablar de estas cifras que salieron recientemente relacionadas a los ninis, los que no trabajan ni estudian, que parecen ser muy englobadoras, pero que hay también una cifra preocupante de desempleo juvenil que hay que atender en Panamá. Bienvenida a Next Noticias, viceministra. Quisiera empezar haciendo esta aclaración. Usted decía que ha sido muy englobadora, pues porque entran allí personas que de pronto, o mujeres que se embarazaron, que cuidan a niños en casa, que probablemente la cifra no es la que han dado. ¿Qué hay de esto? Primero que todo, muy buenos días a todos los televidentes. Buenos días, Lupe. Buenos días a todos acá. En efecto, miren, la OIT ya se ha pronunciado en varias ocasiones referente al término ninis. Es un término discriminatorio, ella así lo ha dicho y lo manifestó en la última conferencia de este año y en las últimas conferencias internacionales y nacionales de la OIT. ¿Por qué es un término discriminatorio? Porque el decir que tú no trabajas ni estudias, cuando hablamos de trabajar, se hace referencia a un trabajo remunerado, pero hay un montón de trabajos que no necesariamente son remunerados. La economía y informal, que no es decir, no se toma en cuenta allí. Hablemos de remuneración. En la economía informal tú recibes una remuneración, pero hablemos del trabajo de casa, el trabajo de las mujeres, que normalmente son mujeres las que se quedan en casa, que se levantan a las 4 de la mañana, llevan a los niños a la escuela, preparan el desayuno, arreglan la casa, verifican que todo esté limpio y todo esté listo, todo está en orden, estudian con los hijos, tienen 1, 2, 3, 4 hijos, se encargan del trabajo doméstico, que es un trabajo pesado, que es un trabajo fuerte y es un trabajo no remunerado. Aquellas personas que por circunstancias se ven obligados a dejar de trabajar para estar en casa, cuidar a un familiar enfermo, cuidar a un papá, cuidar a un hermano, cuidar a una persona, a una madre que está enferma, que está convaleciente y que no tienen, digamos, los medios suficientes para contratar a una enfermera para que haga ese fin. Y se sacrifican, que normalmente en su mayoría son mujeres. A estas personas que en un momento determinado, lo vemos mucho en los jóvenes, terminan la escuela y dicen, bueno, voy a tomar un año sabático en donde no voy a ir a la universidad, no voy a buscar trabajo y después entonces me reincorporo al mercado o me incorporo al mercado laboral o me reincorporo a los estudios. Entonces, se ha demostrado científicamente... ¿Es muy común esta práctica del año sabático aquí en Panamá? Ha habido, pero no es, ahí, eso es una decisión, no tenemos las medidas porque todo lo insertan en el término de los mal llamados ninis, porque no necesariamente no tener un ingreso remunerado no quiere decir que la persona no esté ocupada. Entonces, eso es importante. Por eso es que la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida por sus siglas, OIT, se ha manifestado en reiteradas ocasiones diciendo que el término nini es un término discriminatorio y despectivo y no refleja la realidad. Pero hablemos de lo que comenzaste a hablar hace un momentito, el desempleo juvenil. El desempleo juvenil en América Latina, haciendo una media, está rodeando el 20% aproximadamente. ¿Cuál es la cifra en Panamá? Recordemos que desempleo juvenil son aquellos que se toman desde los 15 años, porque así lo toma internacionalmente la OIT, desde los 15 años hasta los 29. Primer error. ¿Por qué? ¿Por qué decimos error? Porque primero, cuando una persona tiene 15 años, normalmente está en su etapa de formación. Además, en la República de Panamá, las personas pueden trabajar legalmente, es decir, que pueden hacer uso de todas sus facultades legales a partir de los 18 años. Antes de los 18 años, puede estudiar o trabajar el joven cuando tiene 16, 17 años con una autorización de sus padres y previo a otra autorización del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y por supuesto tienen que ser en condiciones muy específicas, como por ejemplo jornadas reducidas, y no pueden acceder o no pueden trabajar en algunos tipos de trabajo por ser, digamos, trabajos riesgosos para el adolescente.
Entonces, primer error, ya vemos que hay una disparidad en las cifras. Por ahí es que se dispara normalmente, porque cuando los jóvenes los comenzamos a contar desde los 15 años, 16 años, 17 años, normalmente un muchacho está en etapa escolar, a los 17 se está graduando de duodécimo, es decir, está terminando su preparación secundaria y comienza a ya ser apto para la población económicamente activa. Panamá, porque según la Estrella de Panamá, y que es preocupante, hablaban de 26.000 desempleados, y eso nos tiene que llamar la atención. Según el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la cifra oficial de desempleados? Nosotros tenemos la unidad de observación del mercado laboral, en donde se habla de un 16.5%. Eso equivale, tenía la cifra aquí, vamos eso habla de 19.153, alrededor de 19 años. Pero recordemos que estas encuestas se hacen desde los 15 años, lo cual ahí hay como un pequeño vacío, un pequeño choque entre las dos legislaciones, entre la legislación laboral que impide que un menor de edad trabaje y la legislación económica que dice que una persona puede trabajar. Entonces lo preocupante sería que estuviesen trabajando a los 15 años, correcto, porque te eleva la deserción. Por supuesto. Hay casos muy excepcionales en donde los muchachos terminan la escuela a los 15, a los 16 años, pero son casos muy excepcionales. ¿Y qué trabajo se puede hacer a esa edad? Porque en el interior del país, por ejemplo, los limitan, trabajos de campo muy pesados para un niño prácticamente de 15 años. Recordemos algo, hay una lista de trabajo, más que todo, nosotros en la dirección de erradicación del trabajo infantil y protección al adolescente, al trabajador, DIRETIPA, tiene un nombre bastante largo. Más que todo se hace una lista de los trabajos prohibidos, ¿verdad? Porque no describimos cuáles pueden hacer, sino cuáles no pueden hacer. Recordemos que las personas, es decir, el panameño, puede ejercer todo tipo de actividad siempre y cuando no esté prohibida por la ley, diferente a los servidores públicos que pueden hacer solamente lo que la ley establece. Entonces, trabajos te puedo mencionar algunos porque la lista puede ser larga. No pueden estar expuestos en una caja registradora. Es prohibido para un menor de edad, aunque tenga 17 años, no puede estar en una caja registradora porque es un trabajo riesgoso. Es un trabajo que está expenso a que haya cualquier situación delincuencial y, por supuesto, su vida corre peligro. No puede estar expuestos a altas temperaturas, por ejemplo, no pueden ir a la construcción a construir, no pueden estar expuestos a alturas, no pueden estar expuestos a lugares en donde haya contaminación, es decir, rociar veneno para las plantas, no pueden estar expuestos. Entonces, hay una serie, te puedo dar un ejemplo solamente, o si no nos podríamos quedarnos todo el noticiero explicando cuáles son los trabajos prohibidos. No pueden cocinar, no pueden planchar, es algo muy importante que ni aunque sean sus hijos. Eso puede hasta rayar en trabajo infantil. Ni aunque sean sus hijos, no pueden ni cocinar, no pueden planchar. Viceministra, oferta académica no consona con la realidad del país. ¿Puede ser eso lo que está afectando? Importante lo que me dices, porque no solamente enfoquémonos en las cifras, porque las cifras es la fiebre, pero vamos a ver qué es lo que está causando la fiebre. Y la solución. Claro, en el 2014, en diciembre del 2014 de esta administración, nosotros hicimos una gran concentración de los principales actores que tenían que ver con este tema. Ministerios de Educación, universidades privadas, universidades públicas, sindicatos, las principales cámaras empresariales de la República de Panamá, IFARU y otras instituciones y asociaciones privadas y públicas para poder investigar cuál es la causa. Y se formó la alta comisión que define las políticas públicas de empleo. Y es un estudio muy interesante que se los voy a hacer llegar, porque arroja temas muy importantes. Primero, arroja que, los resúmenes, que los muchachos están estudiando profesiones que no tienen cabida en el mercado laboral de ahora. El mundo está cambiando, Lupe, cada vez cambia más rápidamente. Si nosotros como trabajadores no estamos a la vanguardia o no estamos al nivel de esos cambios, nos vamos a quedar atrás. Ahorita mismo la OIT establece que, para ponerte un ejemplo, un guardia de seguridad se está pidiendo
mínimo 13 años de escolaridad. 13 años de escolaridad, pero ¿por qué 13 años de escolaridad? Porque ya no está, le estoy hablando de las empresas nuevas, las empresas modernas. Ya el seguridad no es solamente el que está armado o el que sabe utilizar un arma o el que sabe defenderse, no. Ahora la seguridad está cada vez más automatizada. Se hablan de cámaras, se hablan de aparatos, se hablan de movimientos, de sensores, de todo esto, que va a contribuir a la seguridad del lugar o del edificio que se está brindando el servicio. Pero para poder ejercer ese trabajo, no solamente tienes que tener una secundaria, tienes que tener un conocimiento adicional, ya sea por cursos, ya sea por seminarios, en donde te va a permitir leer esos aparatos, saber qué botón tocar, qué hacer en el momento en que haya una urgencia, que es diferente ya solamente a tener un arma y saber cómo usarla. Y creo, viceministra, para agregarle que empezar a mirar con buenos ojos la formación técnica que se está demandando en el país. Me están pidiendo tiempo ahora. Quiero brevemente, sí. Sé que no es competencia del Ministerio de Trabajo que tratan la parte privada, sin embargo, hay un clima en general de los trabajadores del sector oficial que dicen, ¿cómo es que hay aumento para los policías? No hay aumento para los trabajadores del IDAN. Por allá también están peleando los docentes de áreas de difícil acceso. Que recordemos lo que dice la norma. ¿Cómo puede mediar el Ministerio de Trabajo? Recordemos lo que dice la norma. El Ministerio de Trabajo tiene competencias específicas que establece la ley. Un funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le dice, no lo que ellos consideren. Entonces, las competencias del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es regular las relaciones obrero-patronal del sector privado. Ya el sector público entra lo que tiene que ver de carrera administrativa, la Dirección General de Carrera Administrativa, mejor conocida como DIGECA. Nosotros en varias ocasiones hemos servido como mediador, como un momento puede servir la iglesia, como un momento puede servir una persona mediadora. ¿Eso lo piden los trabajadores? Entonces, eso lo pueden pedir los trabajadores o eso puede incluso solicitarlo el Ejecutivo y nosotros mediamos. ¿Estarían dispuestos a mediar? Por supuesto, siempre estamos dispuestos a mediar como Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero buscando más que todo la justicia social, y siempre hay maneras de buscar la equidad. Recordemos algo, una negociación no se gana al 100% ni se pierde al 100%. Siempre se busca un punto medio en donde ambas partes puedan salir ganando y ambas partes puedan salir beneficiadas con ese resultado de esa negociación. Su llamado entonces para que se negocie y se llegue a feliz término en esto que está ocurriendo con los colaboradores del IDAN. Hoy, segundo día de paro de labores, se han anunciado que por lo menos en un 40% mantendrán la operación. Sin embargo, ya esto puede traer afectaciones a los usuarios a nivel nacional. Gracias, viceministra Zulfi Santamaría, por estar aquí aclarando el tema de los ninis, que siempre llama mucho la atención en Panamá. Tal vez no es como se ha alarmado a la población. Gracias por estar con nosotros.